Estimados estudiantes, bienvenidos al segundo módulo en el cual abarcaremos los temas de elementos de probabilidad, variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. Estos son los temas que vamos a abarcar. Empezaremos con las definiciones de probabilidad, continuaremos entonces con las reglas de conteo, eh, las reglas para calcular probabilidades y hablaremos entonces o calcularemos probabilidad condicional con tablas de contingencia y finalizaremos con algunos ejercicios prácticos. Bueno, a manera de introducción es importante recalcar cuáles son las tareas principales de la estadística. Inicialmente debemos recolectar datos, resumirlos de manera adecuada y concluir a partir de los análisis que realizamos. En estadística, nosotros le denominamos observación a cualquier grupo de datos, ¿sí? ¿Qué tipo de datos son? Los que hemos visto en el primer módulo. Podemos tener datos cuantitativos, de tipo discretos, de tipo continuos, tenemos variables cualitativas, como raza, sexo, etcétera, etcétera, donde ya observamos qué podemos hacer, qué estadística descriptiva podemos realizar y cuáles son los gráficos que debemos realizar de acuerdo con ellos. Ahora bien, los datos que nosotros entonces observemos, o esas observaciones que nosotros tomamos, las tomamos cuando realizamos un experimento. ¿Qué tipo de experimentos hay? Hay dos grandes tipos de experimentos. Se hablan de experimentos de tipo determinístico, como aquellos experimentos donde no hay incertidumbre acerca del resultado. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos las condiciones iniciales, sabemos exactamente qué va a suceder o cuál va a ser el resultado de ese experimento. Esos experimentos son todos los experimentos que conocemos que están asociados al mundo de la física, como los movimientos pendulares, parabólicos, caídas libres, que conociendo las condiciones iniciales sabemos a dónde va a llegar, a dónde va a caer, con qué velocidad, etcétera, etcétera. Ahora, pero también tenemos experimentos de tipos aleatorios. En probabilidad nosotros trabajamos con este tipo de experimentos porque son aquellos donde nosotros no podemos anticipar el resultado de lo que va a ocurrir. Nosotros solo tenemos una idea completa acerca de todos los posibles resultados de ese experimento cuando se esté ejecutando. Por lo tanto, en estadística, esos experimentos siempre están asociados al azar y hay una gran incertidumbre. Entonces, retomemos unas definiciones básicas. Cuando hablamos de experimento en estadística, estamos hablando de cualquier proceso que genere un conjunto, cualquier proceso que genere datos. Hablamos de espacio muestral como el conjunto formado por todos los posibles resultados cuando realizamos un experimento aleatorio y hablamos de evento o suceso como el conjunto de uno o más resultados de ese experimento o también lo denominamos como un subconjunto del espacio muestral. Miremos un ejemplo para tener en claro estas definiciones. Recordemos que espacio muestral son todos los posibles resultados de un experimento. Pensemos que en todos estos experimentos que tenemos en nuestra tabla a la izquierda. Si mi experimento es escoger dos estudiantes del curso Estadística 2021, pues mi espacio muestral de ese experimento pues son todas las diferentes combinaciones de A2 de todos los 15 estudiantes de Estadística 2021. Yo puedo tener a Sergio con Valentina, a Pablo con Natalia, a Silvia con Daniel, Carlos con Nicolás y así sucesivamente. Tengo que incluir aquí todas las posibles combinaciones. Si mi experimento es lanzar una moneda, pues ya sé que mis únicas dos posibilidades son cara o sello. Si es lanzar un dado, todas las 6 caras del dado. Si es medir el pH de una sustancia, ya sé que el pH está comprendido en un rango entre 0 a 14, por lo tanto este va a ser mi espacio muestral. Pero si me piden seleccionar 3 personas de una empresa para realizarles una prueba de COVID-19, fijémonos en este tipo de experimento. Yo también voy a seleccionar unas personas, como lo veíamos en el primer ejemplo de escoger 2 personas. Pero aparte de seleccionar estas 3 personas, yo tengo que realizarles una prueba que me da a dar un resultado que puede ser positivo o negativo. Por lo tanto, todo mi espacio muestral estaría conformado como, por ejemplo, si yo selecciono a Pedro, Pablo y Juan, mi primera opción puede ser que Pedro, Pablo y Juan sean positivos o que los 3 sean negativos o que solo los 2 primeros sean positivos y el tercero negativo y así sucesivamente tengo todas las posibles combinaciones de esas 3 personas. Esto es un tipo de ejemplo, estos son diferentes tipos de ejemplos de espacio muestral. Ahora, ¿qué es un evento? Recordemos que lo definimos como
cualquier subconjunto de un espacio muestral. Si yo lanzo un dado, mi espacio muestral son los números del 1 al 6, que son las 6 caras del dado, pero si me piden cuál es la probabilidad de observar un número par, pues yo sé que entonces está 2, 4, 6, serían 3 de 6 al 50%. ¿Cuál es la probabilidad de observar un número mayor que 4? En ese caso entonces tendría 5 y 6 y tendría una probabilidad 2 de 6 que sería el 33%, o se me piden que observe un número que sea 3 o menor que 3. En este caso yo tendría 1, 2 o 3 posibilidades que también me daría un 50%. Entonces aquí tengo, ya tengo aquí ejecutados 3 posibles eventos de mi mismo espacio muestral. De acuerdo con lo anterior, se dice que un experimento se considera aleatorio si cumple las siguientes condiciones. La primera, que no se puede predecir el resultado que se va a obtener. La segunda, que los experimentos se pueden repetir de manera indefinida y en las mismas condiciones. También que todos los resultados de ese experimento van a formar parte de un grupo o de un conjunto que se denomina espacio muestral y que cualquier subconjunto de ese espacio muestral se le denomina evento. Ahora bien, como los eventos son subconjuntos, nosotros podemos hablar de unión, intersección y complemento, que son operaciones con conjuntos, como lo vamos a ver más adelante. Ahora definamos qué es probabilidad. Probabilidad es un valor que está expresado en una escala que va de 0 a 1, que describe la posibilidad de que ocurra un evento. La probabilidad, nunca las probabilidades pueden ser mayor a 1, porque 1 lo que me está diciendo es que el evento con toda seguridad va a suceder. Si estoy en 0 es que ese evento es imposible que suceda, y si estoy en la mitad de la escala es muy posible que suceda como que no suceda. En el cálculo de la probabilidad se dice que hay dos enfoques. Uno que es la teoría clásica, que yo puedo predecir, se puede predecir o calcular una probabilidad de acuerdo con un conjunto o con una información anticipada que tengo, unas suposiciones, que era lo que hacíamos ahorita, los cálculos del número de los dados. Entonces yo tengo un número total de posibles resultados, que en este caso son las 6 caras, y en el numerador coloco el evento que quiero hallar. Pero hablo de probabilidad o el enfoque de probabilidad empírica, que lo calculo es a partir de observaciones de la vida real. Esa probabilidad empírica de frecuentista, entonces yo tengo que hacer un experimento y consignar cuál fue el número total de observaciones. Y en mi numerador nuevamente va el evento que quiero determinar o cuantificar. Ahora bien, si todos los posibles resultados de un experimento son una cantidad pequeña, nosotros podemos calcular el espacio muestral de manera sencilla, manualmente. Pero si no, debemos entonces hacer mano de ciertas herramientas que nos permiten calcular ese espacio muestral cuando es muy grande. Uno de ellos es la fórmula de la multiplicación, otras son las permutaciones y otras son las combinaciones. Empecemos con la fórmula de multiplicación. Cuando nosotros tenemos dos o más agrupamientos a partir de los cuales nosotros vamos a hacer nuestra selección, nosotros aplicamos la fórmula de la multiplicación, que me dicen, si hay m formas de hacer una cosa y n formas de hacer otra cosa, pues la manera de yo combinarlas ambas, hay m por n formas de hacer ambas cosas a la vez. Esto es lo que me dice la fórmula de multiplicación, pues multiplique las diferentes disposiciones que usted tiene o los diferentes grupos. Si tuviese t grupos ya no sería m por n, sino m por n por o. Veamos un ejemplo para entenderlo de una manera más clara. Supongamos que Carlos va a participar de una comida en un restaurante donde le ofrecen las siguientes opciones: 3 aperitivos, 4 platos fuertes y 3 postres. Él debe consumir cada uno de esos 3. Y si te piden saber o cuantificar cuántas opciones diferentes de comida tiene Carlos para elegir, es decir, nos están preguntando por el espacio muestral, vamos a ver cómo lo podemos calcular. Manualmente lo podemos calcular de la siguiente forma. Yo entonces he decidido empezar por los más grandes, pero puedo empezar por el aperitivo, no importa. Lo importante es combinarlos todos. Pues empecé por los 4 platos fuertes. Los estoy combinando cada uno con 3 aperitivos
y en cada una de las ramas entonces he colocado los 3 diferentes tipos de postres y así para cada una de las combinaciones de plato fuerte y aperitivo y postre. Al final entonces cuento cuántas opciones tengo y veo que tengo 36 formas distintas de hacerlo. Lo puedo hacer de manera manual y en este caso cuando hago este tipo de esquemas estamos hablando de un diagrama de árbol, pero lo puedo hacer de manera más sencilla a través de la fórmula de la multiplicación. Entonces tengo 4 platos fuertes, 3 aperitivos, 3 postres que en total también me dan 36. Otro ejemplo u otra herramienta, otro principio de conteo que también es muy importante para definir entonces ese gran espacio muestral son las permutaciones. Las permutaciones me permiten establecer el número posible de disposiciones, pero cuando yo solamente tengo un grupo, yo de un grupo voy a escoger n cantidad de personas, objetos, los voy a combinar, pero las permutaciones tienen algo muy importante. Yo hago permutaciones cuando me importa establecer el orden. Miremos entonces un ejemplo. Permutación entonces, definición, cualquier distribución de R objetos seleccionados de un grupo de n posibles objetos. ¿Cuál es su ecuación? Entonces yo tengo un número total que voy a permutar con R a la vez. R a la vez es cuántos voy a seleccionar. Eso es igual a n factorial sobre n menos r factorial. N siempre va a representar el total de objetos y R los objetos que voy a seleccionar. Miremos un ejemplo. Nos dicen que 15 personas están compitiendo por una carrera de ciclismo. ¿De cuántas maneras puede darse el primer, segundo y tercer puesto? Ustedes saben que el primer puesto siempre lleva un premio distinto al segundo y el tercer también tiene el segundo tiene un premio distinto y el tercero también. En ese caso, como el orden importa, yo debo establecer permutaciones. Según la ecuación, entonces yo estoy permutando 15, seleccionando de a 3, porque voy a seleccionar primer y segundo y tercer puesto, y de acuerdo con la ecuación me dice 15 factorial sobre 15 menos 3 factorial. Cuando lo desarrollo, entonces desarrollo los factoriales, el numerador y denominador. Los que multiplican el numerador se van con el denominador. Y tengo que, en este caso estas permutaciones me dan 15 por 14 por 13. El resultado es 2730 maneras distintas de repartir primer y segundo y tercer puesto de un grupo de 15 personas. Ahora miremos las combinaciones. Cuando hago combinaciones, yo también entonces voy a seleccionar de un solo grupo, voy a hacer diferentes combinaciones. Pero utilizo combinaciones cuando el orden no es, cuando no necesito establecerlo en un orden particular, no me interesa el orden. Entonces, si los objetos seleccionados no importa su orden, utilizo una combinación. Fijémonos que la ecuación es idéntica, solamente que lo multiplico por r factorial. Es n factorial sobre n menos r factorial multiplicado por r factorial. Vamos a realizar un ejemplo donde podemos evidenciar las diferencias entre combinaciones y permutaciones. Si me piden, o si me preguntan cuántas combinaciones distintas se pueden hacer para hacer grupos de 3 estudiantes en el trabajo, para el trabajo de estadística 2021, recordemos que ustedes son 15 estudiantes, lo primero que debo preguntarme es si el orden importa o no. Ustedes van a hacer solamente grupos de 3. ¿Importa quién entra primero, segundo, tercero en el grupo? No, no importa. En ese caso realizo combinaciones. Entonces yo voy a hacer combinaciones de 15 tomados de a 3. Reemplazo la fórmula y esto me da 680. Fíjense que es n menos r factorial por r factorial. Pero si es decir, yo no es exactamente el mismo grupo Daniel, María Victoria, Juan Pablo que María Victoria, Daniel, Juan Pablo y así sucesivamente. 680 formas distintas los 15 estudiantes combinados de 3. Ahora bien, si tengo exactamente el mismo grupo, 15 estudiantes, y voy a retomar el ejemplo de la competencia ciclística, pero voy a repartir un premio al primer puesto, un premio al segundo y un premio al tercero en una competencia atlética. Ustedes van a competir en esa competencia y los 3 primeros van a tener un premio distinto. ¿Importa el orden? Sí. En ese caso, entonces, las permutaciones, fijémonos que la ecuación es muy similar.
n factorial sobre n menos r. Ya el denominador es más pequeño que la anterior expresión. Haciendo la ecuación, permutaciones 15 de 3, tengo 2730. ¿Por qué? Tengo muchísimas más porque en este mismo, teniendo en cuenta este mismo ejemplo, entonces no es lo mismo que llegue primero Daniel, o que llegue primero María Victoria, o que llegue primero Juan Pablo, por ejemplo. Bien, ¿qué hemos hecho hasta acá entonces? Hemos conocido entonces las diferentes definiciones de estadística, experimento, espacio muestral, la escala de la probabilidad. Conocimos las reglas de conteo para saber cuál es el tamaño muestral en un experimento. Ahora vamos a conocer cuáles son las reglas para calcular probabilidades. La primera regla para calcular probabilidades entonces es la regla de la adición. La regla de la adición se utiliza cuando yo voy a combinar dos eventos A o B. Es decir, me están preguntando cuál es la probabilidad de que ocurra A o que ocurra B. Pero solamente se puede utilizar esta suma cuando los eventos son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir? Que si ocurre A, no puede ocurrir B. Entonces, si dos eventos A y B son mutuamente excluyentes, la probabilidad de los dos combinados es la suma de la probabilidad de A más la probabilidad de B. Me están preguntando por la probabilidad que ocurra A o B y deben ser mutuamente excluyentes. Si yo tengo entonces tres eventos y los tres son mutuamente excluyentes, pues hago la suma de las probabilidades de cada uno de esos eventos. Ejemplo, lanzar un dado y calcular la probabilidad de que sacar 1 o 6, pues ambos tienen la misma probabilidad, un sexto más un sexto, esto es un tercio, esto me da el 33%. Otra regla importante es la regla del complemento que se emplea para determinar la probabilidad de que un evento ocurra restando de 1 la probabilidad de que un evento no ha ocurrido. Por ejemplo, en el caso anterior me preguntaban la probabilidad de que ocurriera A o B y en ese caso, como sé que eran mutuamente excluyentes, lo sumaban. Ahora me están diciendo calcule la probabilidad de A. Si yo conozco la probabilidad de que no ocurra A, pues a 1 le resto la probabilidad de que no ocurra A. Miremos un ejemplo. En una muestra de empleados de cierta firma se va a encuestar en cuanto a un nuevo plan de cuidado de salud. Los empleados están clasificados como A, supervisores, mantenimiento, producción, administración y secretarias, y este es el número de cada una de esas, de empleados de cada una de esas categorías. Si me preguntan cuál es la probabilidad de que la primera persona elegida no sea de mantenimiento, es decir, no pertenezca a este grupo, pues ¿qué debo hacer? Calcular primero la probabilidad de los que no están y restársela. Entonces la probabilidad de que no sean de mantenimiento es 1 menos la probabilidad de que sí sea mantenimiento. Y esta es la manera como aplico la regla del complemento. Ahora bien, dentro de la regla de la adición podemos no necesariamente tener eventos mutuamente excluyentes. Muchas veces tenemos o nos enfrentamos a situaciones donde los eventos no son mutuamente excluyentes. Entonces aquí en este caso tenemos una intersección, porque así como ocurre A y ocurre B, es posible que haya un evento donde se den los dos eventos, es decir, que ocurra A y B al mismo tiempo. En ese caso, cuando no son mutuamente excluyentes, yo entonces sumo la probabilidad del evento A, le sumo la probabilidad del evento B y le resto la intersección entre ambos, la probabilidad de que ocurra A y B. Veamos un ejemplo. Supongamos que la Secretaría de Turismo de Bucaramanga seleccionó una muestra de 200 turistas el año pasado que visitaron nuestra ciudad y la encuesta reveló que 120 turistas fueron al Santísimo, 100 fueron a Panachi y 60 turistas visitaron ambos sitios. Si me preguntan cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada haya visitado Santísimo o Panachi, estoy hablando entonces dos eventos A o B, debo sumar. ¿Qué debo hacer? Pues tengo acá la probabilidad de los que fueron al Santísimo, los que fueron a Panachi y aquí los que fueron a ambas. ¿Qué sucede? Si yo no supiera que estos eventos no son mutuamente excluyentes y paso necesariamente a sumar la probabilidad de A con la probabilidad de B, me daría una probabilidad superior a 1. Y ustedes saben que la escala de la probabilidad, el valor máximo es 1. Es por eso que la probabilidad de los que fueron al Santísimo con las que fueron al Panachi, debo restarle la intersección. Y en ese caso tengo que la probabilidad de los que fueron a Santísimo o Panachi es del 80%. Otra
regla para calcular probabilidades es la regla de la multiplicación. La regla de la multiplicación la utilizamos para estimar las probabilidades de que dos eventos A y B sean simultáneos. Fíjense en aquí la connotación de I. En el ejemplo anterior, donde hacía suma, era A o B, y aquí me están preguntando por la probabilidad de que sucedan ambos al tiempo, A y B. Y acá con ello llega otra definición, que son los eventos independientes. Si el evento A y B son independientes, procedo a multiplicar sus probabilidades. ¿Y qué significa independencia? Pues que si el evento A ocurre, no va a tener ningún efecto en que el evento B también suceda. Veamos un ejemplo para ello. Entonces, supongamos que estamos en un laboratorio de biología molecular donde se dispone una pipeta. Hay dos pipetas, una de 0.0 que tiene una capacidad de 0.1 mililitro a 2 mililitros y otra pipeta tiene una capacidad de 2 a 10. Y me dicen que la probabilidad de que la primera pipeta, la más que tiene menor capacidad, la probabilidad de que esté disponible es de 0,98 y la probabilidad de que la segunda pipeta esté disponible es de 0,92. Si me preguntaran, bueno, en el evento en que dos personas necesiten pipetear al mismo tiempo 2 mililitros, ¿cuál es la probabilidad de que ambas pipetas estén disponibles? Fijémonos que hay una pipeta que tiene menor disponibilidad que otra, ¿sí? Como yo sé que utilizar una pipeta no va a afectar la probabilidad de utilizar otra pipeta, yo sé que estoy ante eventos independientes y procedo a multiplicarlos. En este caso, la probabilidad de que ambas pipetas estén disponibles, procedo a multiplicar sus probabilidades independientes y calculo que la probabilidad conjunta de A y B es de 0,9 o el del 90%. En la regla de la multiplicación también pueden haber eventos dependientes, es decir, ya la probabilidad de A y B se calcula de una manera distinta. Si me preguntan la probabilidad de que A y B ocurran, pero estos dos eventos A y B son dependientes, es decir, que el uno influencia la probabilidad de otro, se calcula de la siguiente manera. La probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que A ocurrió. Esto es lo que se denomina probabilidad condicional, es decir, la probabilidad de que un evento en particular ocurra, dado que otro evento lo ha acontecido. Vamos a ver entonces un ejemplo de aplicación para eventos dependientes. Supongamos que hay un golfista que tiene 12 camisas en su closet y 9 de ellas son blancas y las demás son azules. Este golfista se viste de noche. En el primer momento toma una camisa y se la pone y después vuelve a jugar, toma otra camisa y no las lava, es decir, no va y las repone en el mismo sitio. Ya ha usado dos camisas. Me están preguntando cuál es la probabilidad de que las dos camisas elegidas sean blancas. ¿Cómo lo soluciono? Miremos entonces, esta es la ecuación para eventos dependientes y analicemos la situación. La probabilidad de que él tome una camisa blanca, la primera sea blanca y la segunda sea blanca, es igual a que la primera sea blanca por la probabilidad de que la segunda sea blanca, dado que él ya escogió la primera, que es blanca. ¿Cómo lo resolvemos? La probabilidad de que sea blanca es 9 sobre 12. El problema nos está diciendo que tiene 9 camisas son blancas. Pero cuando va a elegir la segunda camisa, ya no hay 9 camisas y ya no son 12 en total. Entonces ya hay 8 camisas blancas de un total de 11 porque no hizo reposición. En este caso la probabilidad entonces es probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que haya ocurrido, que en este caso es 8 onceavos, y esto me da un 55%. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Entonces, tenemos que utilizamos la regla de la adición cuando estamos calculando la probabilidad de que ocurra el evento A o el evento B. Y ahí entonces tenemos dos conceptos. Eventos mutuamente excluyentes, es decir, que la probabilidad de que el uno ocurra no afecta al otro, o tenemos eventos que no son mutuamente excluyentes, y en ese caso entonces sumo la probabilidad de A, le sumo la probabilidad de B y le resto la intersección. Cuando me están preguntando la probabilidad de que ocurra el evento A y el evento B al mismo tiempo, tengo dos conceptos. Uno que son eventos independientes, es decir,
que la probabilidad que ocurra al uno no afecta al otro y en ese caso los multiplico directamente. Y cuando tengo eventos que no sean independientes, multiplico la probabilidad de que ocurra el primero con la probabilidad de que ocurra el segundo, dado que el primero ya ocurrió. Veamos qué es una tabla de contingencia. Cuando hablamos de tabla de contingencia, es una tabla que me resume de manera simultánea dos variables de interés. Por ejemplo, se han encuestado 150 adultos y se les ha preguntado cuántas películas han visto en el último mes. Se hace una clasificación de 0 películas, una película o 2 o más películas. En las filas, entonces, tenemos el número de películas que han observado, mientras que en las columnas hemos consignado entonces su género. Fijémonos algo adicional. Observemos que tenemos un total de columnas, en este caso 70 para hombres, un total de columnas para mujeres, y esto nos suma 150 en total. Cuando hacemos entonces el subtotal por cada fila para esta tabla de contingencia, observemos que la sumatoria de las filas también nos da el mismo resultado. Eso significa que al final tenemos el gran total de los encuestados en esta última posición dentro de nuestra tabla. Acá tenemos otro ejemplo. Entonces en las filas observamos que les han preguntado sobre el consumo de café en adultos, por ejemplo en Bucaramanga, y hemos cuantificado entonces por edad como menores de 30, de 30 y 40, 40 a 50 y 50 o más años en las filas, y hemos cuantificado el consumo como bajo, moderado o alto. En este caso tenemos un total de columnas que nos da 300 y cuando hacemos el total de filas nos da entonces exactamente el mismo gran total que en últimas es el N total de la encuesta. Ya sabemos que es una tabla de contingencia. Ahora miremos cómo cuantificamos probabilidad condicional a través de estas tablas. Observemos. Entonces tenemos eventos que son dependientes, un evento A, un evento B, y en este caso hablamos de probabilidad condicional porque hay un evento que está siendo afectado por el otro. Si me preguntan la probabilidad de que ocurra el evento A, dado que B ya ocurrió, entonces en el numerador tengo la intersección, la probabilidad de que ocurra A y B, en este caso, en esta parte del conjunto, lo divido sobre la probabilidad del evento que ya ocurrió, porque recuerden que tenemos la probabilidad de A dado que B ya ocurrió. Y no es lo mismo que calcular la probabilidad de B dado que A ya ocurrió. Continuamos de la misma manera, el numerador se mantiene, sigue siendo la intersección, pero el evento que ya ocurrió en este caso es A. Por lo tanto, no es conmutativa estas dos expresiones. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo una tabla de contingencia donde en un sector de la población se hizo una encuesta. En total fueron 900 personas y se registraba el sexo y se les preguntaban si eran empleados o desempleados. Si yo quisiera calcular la probabilidad inicialmente en esta tabla cruzada que es hombre, pues que yo miro cuál es el total de hombres y lo divido en el total de la población. Si es de mujer, entonces mido cuál es el total de mujeres, 400 de 900. Si es desempleado, 300 sobre 900. Y si son empleados, 600 sobre 900. Hasta ahí no hay ningún inconveniente. Ahora miremos cómo cuantificamos probabilidad condicional con las tablas de contingencia. Si me preguntan cuál es la probabilidad de que se escoja un hombre, dado que este es empleado, recordemos que estas son las fórmulas como los calculamos, entonces la probabilidad de ser hombre dado que es empleado es igual a la probabilidad de ser hombre y empleado sobre la probabilidad de ser hombre. ¿Dónde están los hombres y empleados? En esta parte de la tabla y su probabilidad entonces sería 460 sobre 900 dividido sobre la probabilidad de ser empleado, que sería el total de empleados sobre el 900 que son el total de la población encuestada. ¿Cómo expreso o cómo concluyo este porcentaje? El 76% de los empleados son hombres. Ahora vamos a la otra condición, la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que se escoja un empleado dado que este es hombre? Fijémonos que entonces el numerador continúa siendo el mismo, que es el que resume las dos características, hombre y empleado, pero esta vez lo divido sobre la probabilidad de ser hombres,
que en este caso es el total de hombres sobre el 500, sobre 900, que es el total de la población. Esta expresión también llegó a ella, o a este resultado llegó a él también dividiendo 460 sobre 500. Me da un total del 92%. ¿Cómo lo expreso? El 92% de los hombres están empleados. ¿Qué los invito a partir de este momento? Realicemos los mismos cálculos para la probabilidad de ser mujer dado que es empleado o la probabilidad de ser empleado dado que es mujer. Hasta aquí entonces hemos llegado con nuestro tema para esta primera parte de probabilidad. Hemos entonces ya conocido las definiciones básicas de probabilidad, cómo aplico las reglas de conteo para determinar el tamaño del espacio muestral, cuáles son las reglas que voy a utilizar para calcular probabilidades y cómo cuantifico probabilidad condicional a través de tablas de contingencia. Ahora entonces les dejo unos ejercicios para que practiquemos el contenido de esta parte de probabilidad y en la próxima video realizaremos el análisis de las variables aleatorias. Gracias.